El eco del hogar perdido. Soy Clara, tengo 35 años, y soy madre de dos tesoros de 10 años, Leo y Sofía. Hace 2 años, después de que mi matrimonio con Javier terminara, tomamos la difícil decisión de volver a la casa de mis padres. Al principio parecía un salvavidas, un refugio bendecido. Trabajar 12 horas diarias como enfermera pediátrica me dejaba exhausta y necesitaba desesperadamente apoyo. Aunque mi relación con mis padres, Elena y Ricardo, siempre fue compleja, estaba dispuesta a hacer que funcionara. Pero entonces, mi hermano menor, Daniel, y su esposa, Laura, trajeron al mundo a su bebé, Mateo. De repente, Leo y Sofía se convirtieron en sombras casi invisibles. Nunca imaginé que mis propios padres pudieran traicionarnos de una manera tan profunda y dolorosa. Cuando Javier y yo nos separamos, después de 12 años de vida en común, el golpe fue devastador no solo emocionalmente, sino también financieramente. Habíamos construido nuestra vida en torno a su estabilidad como ingeniero de software, mientras yo trabajaba a tiempo parcial como enfermera para poder atender a los gemelos. El divorcio me dejó con una custodia compartida, una pensión alimenticia mínima, y la urgente necesidad de trabajar a tiempo completo para mantenernos a flote. Mis padres me ofrecieron su casa, esa vieja y espaciosa vivienda familiar, como una solución temporal. Solo hasta que te ubiques, cariño, me había dicho mi padre, con una palmada en la espalda. Estaba infinitamente agradecida, a pesar de nuestro historial complicado. Crecí siendo la hija responsable, la que seguía las reglas y cumplía con las expectativas. Mi hermano Daniel, en cambio, siempre fue el niño de oro, el que jamás cometía un error. Dedicó 8 años a estudiar para convertirme en enfermera especializada en pediatría. Amaba mi trabajo, aunque mi camino no fuera tan brillante como el de Daniel. Él abandonó la universidad, fundó una empresa de tecnología que mis padres financiaron y, a los 32 años, ya ganaba una fortuna. El favoritismo estaba tan arraigado en nuestra dinámica familiar que, francamente, ya ni siquiera lo notaba. Leo y Sofía eran niños maravillosos, cada uno con su propia chispa. Leo era el artista, siempre dibujando, construyendo mundos complejos, con una sensibilidad que a veces lo hacía vulnerable. Sofía era mi pequeña atleta y defensora, extrovertida y segura, la primera en levantar la mano si veía algo injusto. Ambos estaban lidiando bien con el torbellino del divorcio y la mudanza. La disposición inicial con mis padres parecía prometedora. Convirtieron su antiguo estudio en un dormitorio para los gemelos y yo tomé la habitación de invitados. Contribuía religiosamente con las compras. Me encargaba de la mayoría de las comidas y me aseguraba de que los niños fueran respetuosos con las rutinas de sus abuelos. Mis turnos en el hospital infantil eran agotadores, a menudo noches enteras. Eso significaba que mis padres tenían que encargarse de llevarlos y traerlos de la escuela cuando era necesario. Mi plan era ahorrar lo suficiente para un depósito y el primer mes de alquiler de nuestro propio apartamento en un año. Fui implacable con el dinero, aceptando turnos extra siempre que podía y apartando cada céntimo. El mercado inmobiliario de nuestra zona era despiadado, pero mi determinación por dar estabilidad a mis hijos era mayor. Entonces, Daniel y Laura trajeron a Mateo. Y ahí es donde todo se hizo añicos. Mis padres siempre habían adorado a Daniel, pero su reacción ante su bebé fue un nivel completamente nuevo de devoción. Convirtieron el comedor formal, el que solo usábamos en Navidad, en una guardería. A pesar de que Daniel y Laura tenían su propia casa de 4 dormitorios al otro lado de la ciudad, compraron equipos de bebé carísimos que solo se usarían durante las visitas esporádicas. Mi madre empezó a cancelar compromisos para ayudar con mis hijos si Daniel o Laura necesitaban algo. Es que tu hermano necesita más apoyo ahora, Clara, me decía. Es nuevo en esto de la paternidad. La ironía de que yo había sido madre soltera durante 2 años completos parecía evaporarse en el aire. Al principio, intenté ser comprensiva. Los recién nacidos son emocionantes y este era su primer nieto varón. Leo y Sofía habían sido sus únicos nietos durante una década, así que quizás solo estaban disfrutando de la novedad. Les animé a ser pacientes y amables, explicando que el pequeño Mateo necesitaba atención extra por ser tan pequeño. Los detalles del favoritismo eran sutiles al inicio. Regalos de cumpleaños notablemente más caros para Mateo. Comentarios sobre lo mucho que Mateo se parecía a Daniel de bebé, mientras que a Leo y Sofía siempre se les decía que se parecían más a Javier. Eran cosas pequeñas, pero se acumulaban como arena en mis zapatos. Intenté compensarlo creando tiempo exclusivo para nosotros. Íbamos al parque en mis días libres o teníamos noches de cine en mi pequeña habitación. Empecé un gráfico de ahorros en la pared del baño donde los niños podían ver nuestro progreso hacia nuestro propio hogar. Solo unos meses más, les prometía. Tendremos nuestro lugar para Navidad, pero mientras la primavera se convertía en verano, la tensión en la casa se espesó. Mis padres se volvieron cada vez más críticos con mis decisiones como madre. Desde lo que daba de comer a los gemelos, hasta sus horas de acostarse o el tiempo de pantalla permitido. Mientras tanto, Daniel y Laura podían hacer lo que quisieran con Mateo.
Incluso llegando horas tarde a la cena familiar o cancelando planes a última hora, yo caminaba sobre una cuerda floja, intentando proteger a mis hijos de la realidad de que sus abuelos los trataban de forma diferente. Mientras intentaba mantener una paz superficial en casa, necesitaba la ayuda de mis padres. Después de todo, no podía costear la guardería y ahorrar para la mudanza al mismo tiempo. Para finales del verano, mi cuenta de ahorros crecía de forma constante. Había calculado que para noviembre tendría suficiente para un modesto apartamento de 2 dormitorios. 3 meses más de paciencia, me decía. 3 meses más de morder mi lengua y recordar a mis hijos que éramos invitados en casa de sus abuelos. 3 meses más de ver a mis padres, dedicados a Mateo mientras apenas reconocían los logros de Liu y Sofía. No tenía idea de lo mucho peor que se pondrían las cosas antes de que esos 3 meses terminaran. La situación escaló dramáticamente en septiembre, cuando Daniel convocó una reunión familiar. Él y Laura se sentaron a la mesa de la cocina de mis padres con Mateo, vestidos con un atuendo que probablemente costaba más que mi presupuesto de comestibles de toda la semana. Tenemos noticias muy emocionantes, anunció Daniel, mirando a mis padres en lugar de a mí. Finalmente vamos a hacer esa gran renovación en nuestra casa, de la que hemos hablado durante años. Mi madre juntó las manos. ¡Qué maravilloso, cariño! Laura continuó, meciendo a Mateo en su regazo. El problema es que necesitaremos un lugar donde quedarnos durante la construcción. Solo serán unas 6 a 8 semanas antes de que yo pudiera siquiera asimilar lo que estaba sucediendo. Mi padre ya asentía con entusiasmo. Se quedarán aquí, por supuesto. Tenemos espacio de sobra. Yo aclaré mi garganta. En realidad, ya estamos un poco apretados de espacio con nosotros 5. Señalé a mis hijos, a mí y a mis padres. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia. La familia ayuda a la familia, Clara. Es solo temporal. Y así, sin más, se tomó la decisión. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie consideró lo que significa esto para Liu y Sofía. Nadie reconoció que a mí me habían dicho lo mismo sobre nuestra estancia, que ya se acercaba a los 2 años. Daniel y Laura se mudaron el fin de semana siguiente. Mi padre les ayudó a montar una cuna portátil en su habitación, aunque nunca se ofreció a ayudarme a armar las camas de los gemelos cuando llegamos. Mi madre vació un armario entero para la ropa de Laura, mientras que mis cosas habían permanecido en maletas durante meses antes de que yo comprara finalmente una pequeña cómoda para mí. Los cambios fueron inmediatos y brutales. De repente, a Liu y Sofía se les decía que mantuvieran la voz baja durante todo el día porque Mateo estaba durmiendo. Sus juguetes, limitados a su habitación y un pequeño rincón del salón, ahora eran considerados desordenados y eran guardados repetidamente en cajas. El televisor, que se les permitía ver 1 hora después de la escuela, estaba perpetuamente sintonizado con los programas que Laura quería ver. Cuando regresé de un largo turno una tarde, encontré a Sofía sentada sola en el porche trasero, visiblemente molesta. ¿Qué pasa, cariño?, le pregunté, sentándome a su lado. La abuela dijo que era demasiado ruidosa con mi saltar la cuerda en el patio. Sollozó, pero Mateo ni siquiera estaba durmiendo. Estaba en la sala con la tía Laura. Simplemente no quería escucharme contar mis saltos. Esa misma semana, Leo llegó entusiasmado a la escuela por un proyecto de arte en el que había estado trabajando. Había sido seleccionado para representar a su clase en una exposición de todo el distrito. Cuando intentó mostrárselo a mi madre, ella lo apartó con la mano. Ahora no, Liu. Estoy ayudando a Laura a elegir cortinas nuevas para su casa. Vi cómo el rostro de mi hijo se desmoronaba y algo dentro de mí se endurecía. Esa noche, después de que los niños se durmieran, intenté hablar con mis padres. Entiendo que Daniel y su familia necesitan ayuda ahora, comencé con cautela. Pero estoy preocupada por cómo están tratando a Liu y Sofía. Sienten que ya no son importantes. Mi padre frunció el ceño. Están siendo demasiado sensibles. Los niños deben aprender que los bebés requieren más atención. Mateo no está aquí la mayor parte del día, señalé. Daniel lo lleva a la guardería antes de ir a trabajar. Y Laura lo recoge de camino a casa. Leo y Sofía no piden atención durante esas horas. Mi madre suspiró dramáticamente. Siempre fuiste celosa de tu hermano, Clara. Pensé que habría superado eso a estas alturas. Quedé atónita. ¿De verdad me veían así? Como una hermana envidiosa, en lugar de una madre preocupada, la situación siguió empeorando. Laura comenzó a reorganizar cosas en la cocina sin preguntar, quejándose de los bocadillos saludables que yo compraba para los gemelos y dejando su ropa sucia en la lavadora durante días. Daniel actuaba como si fuera el dueño de la casa, invitando amigos a ver partidos sin consultar si alguien más tenía planes para usar la sala. Una noche, escuché a Daniel y a mi padre hablando de asuntos financieros. Quizás tengamos que extender el plazo de la renovación, decía Daniel.
El contratista encontró problemas con los cimientos, quédate todo el tiempo que necesites, respondió mi padre con calidez. Este también es tu hogar, pensé en cómo a mí nunca se me había dicho eso, a pesar de contribuir a los gastos y hacer la mayor parte de la cocina y la limpieza. A mí, en cambio, se me recordaba constantemente que su ayuda era temporal y condicional. El punto de quiebre llegó durante una cena familiar a principios de octubre. Mi madre había preparado todos los platos favoritos de Daniel, ninguno de los cuales les gustaba particularmente a mis hijos. Cuando Leo preguntó cortésmente si había algo más que pudiera comer, mi madre le dijo que estaba siendo desagradecido. Cuando yo era joven, comíamos lo que nos ponían delante, dijo con severidad. Más tarde, Mateo tiró su plato entero al suelo y todos rieron con indulgencia. Solo está explorando su mundo, explicó Laura, sin hacer ningún movimiento para limpiar el desastre. El doble rasero era tan obvio que incluso mi hijo, normalmente diplomático, lo notó. ¿Por qué Ethan puede tirar la comida, pero yo no puedo pedir un sándwich? Me susurró. No tenía una buena respuesta para él de esa semana. Descubrí que alguien había retirado los dibujos de Liu y Sofía del refrigerador para hacer espacio a un horario impreso de la guardería de Mateo y varias fotos suyas. Cuando pregunté, Laura dijo que necesitaba la información al frente y que no creía que a nadie le importará si reorganizara algunas cosas. Los gemelos dejaron de querer pasar tiempo en las áreas comunes. Se retiraron a su pequeño dormitorio compartido, donde al menos tenían algo de control sobre su entorno. Empecé a llevarlos a la biblioteca pública después de la escuela cuando no trabajaba, solo para darles un espacio donde no fueran constantemente callados o criticados. Una compañera de trabajo notó mi estrés durante un turno especialmente duro. ¿Todo está bien en casa, Clara?, me preguntó Nancy mientras hacíamos el papeleo juntas. Me desahogué contándole toda la situación. Nancy escuchó con simpatía antes de decir algo que se me quedó grabado. Parece que tus padres han creado un hogar donde la familia de tu hermano es tratada como invitada de honor, mientras que tú y tus hijos son tratados como compañeros de piso inconvenientes, observó. Ese no es un ambiente sano para ninguno de ustedes, tenía razón. Y escucharlo en voz alta me hizo darme cuenta de lo normalizado que se había vuelto esa dinámica disfuncional esa noche. En lugar de ir directo a casa, después de mi turno, conduje por los alrededores y llamé a una amiga agente de bienes raíces. Necesito sacar a mis hijos de esta situación, le dije, más pronto que tarde, a mediados de octubre. La situación en casa se había deteriorado más allá de lo que creía posible. Daniel y Laura se habían apoderado por completo de la casa con el entusiasta apoyo de mis padres. Su renovación, originalmente programada para 6 a 8 semanas, ahora se había extendido indefinidamente debido a complicaciones de las que Daniel era vago cada vez que preguntaba. Llegué a casa un día y descubrí que mis padres habían comprado una silla alta especial para Mateo, una que costaba casi 400 euros, según la caja que encontré en el reciclaje. Esto, mientras se habían quejado del costo del medicamento para el asma de Liu la semana anterior que mi seguro solo cubría parcialmente. Queremos que Mateo esté cómodo cuando coma aquí, explicó mi madre cuando cuestioné el gasto. Leo necesita respirar, respondí, incapaz de ocultar el tono cortante. Mi madre me miró como si yo estuviera siendo irrazonable. Tú y tu padre vivís de una pensión fija. Clara, no se puede esperar que cubramos todo para tus hijos. El hecho de que yo pagaba todos los gastos de mis hijos, además de contribuir a las facturas del hogar, aparentemente no resonaba con ella. Tampoco el hecho de que Daniel y Laura, ambos con altos ingresos, no contribuyen nada a los gastos domésticos durante su estancia. El siguiente incidente ocurrió cuando Sofía practicaba su clarinete para la banda escolar. Llevaba tocando menos de 15 minutos cuando Laura irrumpió. ¿No puedes hacer eso ahora? Mateo está intentando dormir la siesta y tengo una llamada importante en 10 minutos. Sofía se disculpó y guardó su instrumento. Pero más tarde me dijo llorando que había estado practicando exactamente a la hora que su profesor de música había programado para su sesión virtual. Se la había perdido y estaría desprevenida para su próxima evaluación. Intenté hablar con Laura sobre ello, sugiriendo que podríamos elaborar un horario que acomodara las necesidades de todos. Mis llamadas de trabajo y el horario de sueño de Mateo tienen que tener prioridad, respondió ella con desdén. Sofía puede practicar su pequeño pasatiempo cuando quiera. Me mordí la lengua para evitar decir algo de lo que me arrepentiría. El pequeño pasatiempo de Sofía era algo que le apasionaba. Y su profesor había señalado que tenía un talento real. Pero en esa casa, cualquier cosa que hicieran mis hijos era considerada menos importante que la necesidad más trivial de la familia de Daniel. Leo también estaba sufriendo. Su maestra me envió un correo electrónico, preocupada por su retraimiento en clase y el descenso de sus notas.
Mi hijo sociably entusiasta se había vuelto callado y ansioso. Cuando le pregunté al respecto, admitió que tenía problemas para dormir porque le preocupaba hacer algo mal en casa. La abuela y el abuelo se enojan con nosotros por todo, explicó. Pero nunca se enojan con Mateo, ni con el tío Daniel o la tía Laura. Acepté turnos extra en el hospital. En parte para ganar más dinero para nuestra huida y en parte para evitar la tensión en casa. Mis padres lo interpretaron como que estaba eludiendo mis responsabilidades familiares, mientras que Daniel y Laura parecían contentos de tenerme fuera del camino. La situación llegó a su punto crítico durante una cena familiar a finales de octubre. Mis padres habían invitado a varios familiares extendidos, incluida mi tía Susana, quien siempre había sido amable conmigo y mis hijos. Durante la comida, mi madre dio un monólogo extenso sobre lo dotado que era Mateo, que a solo 9 meses era claramente avanzado para su edad. Ya está intentando ponerse de pie. Alardeó. Daniel también fue de los primeros en caminar. Algunos niños simplemente tienen esa habilidad atlética natural. Luego se giró hacia Leo y añadió, qué pena que no lo hayas heredado de él. Lado de tu padre, ¿verdad? Javier siempre fue atlético, ¿no? Vi el rostro de Leo arrugarse antes de recomponerse cuidadosamente. La implicación era clara, cualquier rasgo positivo que poseyeran mis hijos venía de su padre o era a pesar de mi influencia. Mientras que los dones de Mateo eran claramente heredados de la línea genética superior de mi hermano. La tía Susana cruzó miradas conmigo al otro lado de la mesa, su expresión era de preocupación. Después de la cena, me apartó. ¿Desde hace cuánto tiempo es así? Preguntó en voz baja. Siempre ha sido así hasta cierto punto, admití, pero ha empeorado mucho desde que la familia de Daniel se mudó. Esto no es sano para tus hijos, Clara, me dijo, haciendo eco de lo que Nancy del trabajo me había dicho. Merecen algo mejor que ser tratados como miembros de segunda clase de su propia familia. Asentí, con lágrimas amenazando con brotar. Estoy trabajando en ello. Tengo un plan, y lo tenía. En las semanas, desde mi conversación con Nancy, me había reunido con mi amiga agente inmobiliaria durante mis descansos para comer. Habíamos visto varias propiedades de alquiler y yo había encontrado una pequeña casa de 3 dormitorios a solo 10 minutos del hospital y en el mismo distrito escolar al que asistían los gemelos. El alquiler estaba en el límite superior de lo que podía permitirme, pero me habían aprobado, basándose en mi historial laboral estable y mi excelente puntaje crediticio. Había firmado el contrato la semana anterior, pero no se lo dije a nadie, ni siquiera a Liu y Sofía. No quería ilusionarse hasta que todo estuviera cerrado. La casa estaría disponible para mudanza el 1 de noviembre, en una semana. Había estado pidiendo en secreto muebles esenciales para que se entregaran ese día y había configurado los servicios públicos a mi nombre. Mi tía me apretó la mano. Avísame si necesitas algo. He estado preocupada por esta situación durante bastante tiempo. Su apoyo significó más de lo que ella sabía. Había empezado a dudar de mi propia percepción, preguntándome si estaba siendo demasiado sensible o celosa, como sugerían mis padres. Tener una confirmación externa de que la situación era tan mala como yo pensaba me dio el empujón final de confianza que necesitaba. A la mañana siguiente, escuché a Daniel y a mi padre discutiendo arreglos más permanentes. El contratista dice que podrían ser otros 3 meses, decía Daniel. Honestamente, con el bebé, quizás tenga más sentido quedarnos hasta después de las fiestas. Siempre serás bienvenido, respondió mi padre con calidez. ¿Este es tu hogar? Me pregunté si alguno de ellos recordaba que a mí me habían dicho que mi estancia era temporal, que se esperaba que encontrara mi propio lugar lo antes posible. El doble rasero era tan flagrante que habría sido cómico si no estuviera rompiendo el corazón de mis hijos. Esa noche, invité a los gemelos a tomar un helado después de la cena, algo que rara vez hacíamos entre semana. Quería pasar tiempo a solas con ellos, lejos de la atmósfera tensa de la casa. Necesito que ambos sepan algo importante, les dije, mientras disfrutaban de sus postres. No importa lo que la abuela y el abuelo digan o hagan, ustedes dos son personas increíbles y valiosas. La forma en que los tratan no es por nada que hayan hecho mal. Sofía, siempre perceptiva, estudió mi rostro. ¿Vamos a mudarnos pronto? Preguntó. Me sorprendió su perspicacia. ¿Qué te hace preguntar eso? Has estado trabajando muchos más turnos, dijo. Pareces diferente últimamente, menos triste y más decidida. De la boca de los niños nace la sabiduría. Mi hija había visto el cambio en mí antes de que yo misma lo reconociera por completo. Solo sigan siendo sus seres maravillosos por un poco más de tiempo, les dije. Aún no estoy lista para revelar mi plan. ¿Pueden hacer eso por mí? Ambos asintieron y vi un destello de esperanza en sus ojos que había estado ausente por demasiado tiempo. Cuando regresamos a casa, Laura estaba quejándose en voz alta de que las mochilas de los gemelos estaban en el pasillo, a pesar del hecho de que el cochecito de Mateo, la bolsa de pañales y varios juguetes estaban esparcidos por las áreas comunes de la casa.
Los niños deben aprender a recoger sus cosas. Me regañó como si ella fuera la experta en crianza y yo una novata. Sonreí rígidamente y ayudé a los niños a mover sus pertenencias, recordando que solo teníamos que soportar esto por unos días más. No sabía que la situación estaba a punto de explotar de una manera que me obligaría a actuar incluso antes de lo planeado. El martes siguiente, estaba programada para un turno de 12 horas en el hospital. Fue un día particularmente ajetreado en la sala pediátrica, con 3 ingresos nuevos y una escasez de personal que me obligó a cubrir más pacientes de lo habitual. Apenas tuve tiempo de revisar mi teléfono durante mi breve descanso para comer, pero cuando lo hice, vi varios mensajes perdidos de Liu y Sofía. De Leo: mamá, algo raro está pasando. El abuelo y el tío Daniel están moviendo nuestras cosas. De Sofía: estamos en el sótano. Esto no es justo. De Leo: mamá, por favor, ven a casa. Se llevaron todas nuestras cosas abajo. De Sofía: odio estar aquí. El sótano está frío y asqueroso, y hay arañas. Mi corazón latió con fuerza mientras llamaba rápidamente a casa. Sin respuesta. Intenté los teléfonos de ambos niños. Sin respuesta. Finalmente, le envié un mensaje de texto a Sofía. Estaré en casa tan pronto como pueda. Manténganse tranquilas. Las amo a las dos. Hablé con mi supervisora, explicando la emergencia familiar. Ella fue comprensiva y organizó la cobertura para mis 4 horas restantes. Aún así, me tomó otra hora entregar a mis pacientes y completar la documentación crítica antes de poder irme. El viaje a casa fue el trayecto de 20 minutos más largo de mi vida. Mi mente corría con posibilidades, ninguna buena. ¿Mis padres realmente habían mudado a mis hijos al sótano? Ese sótano sin terminar, mal aislado, con filtraciones ocasionales de agua cuando llovía intensamente. Cuando me detuve en la entrada, respiré hondo, tratando de calmarme antes de entrar. Necesitaba evaluar la situación con claridad antes de reaccionar. La escena que me recibió dentro de la casa confirmó mis peores temores. Leo y Sofía estaban acurrucados juntos en el sofá de la sala, ambos con los ojos enrojecidos. Mi madre estaba en la cocina con Laura, ambas tomando té como si nada inusual hubiera ocurrido. Daniel y mi padre no estaban a la vista. ¿Qué está pasando?, pregunté, yendo directamente hacia mis hijos. Sofía saltó y me abrazó. Movieron todas nuestras cosas al sótano sin preguntar. Dijeron que no merecemos las habitaciones buenas de arriba. Leo asintió con tristeza. El abuelo dijo que la familia del tío Daniel necesita más espacio porque son más importantes ahora. Los abracé a ambos con fuerza, mi ira creciendo, pero manteniendo la voz tranquila por ellos. Déjenme hablar con la abuela y ver qué está pasando. En la cocina, mi madre apenas levantó la vista cuando entré. Llegaste temprano, observó. ¿Por qué están las pertenencias de mis hijos en el sótano?, pregunté directamente. Laura tomó un sorbo de su té. Necesitábamos hacer algunos ajustes en la distribución. Daniel y yo necesitamos una guardería para Mateo, además de espacio para mi oficina en casa, ahora que mi empresa ha pasado a ser remota. Así que, ¿decidiste mover a Liu y Sofía al sótano sin terminar sin consultarme primero? Mi voz era mortalmente silenciosa. Mi madre finalmente me miró a los ojos. Era la solución lógica. Los niños son mayores y pueden adaptarse más fácilmente que un bebé. Además, nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones. Está aquí todo el día, mientras tus hijos están en la escuela. La crueldad casual de su declaración me dejó sin aliento. Mis hijos merecen un espacio seguro y cómodo tanto como Mateo. No seas tan dramática, Clara, me desestimó mi madre. El sótano está perfectamente bien. Pusimos sus camas allí y todo. El sótano tiene moho en una esquina, se congela por la noche y el techo no está terminado, señaló. Sin mencionar que solo hay una pequeña ventana que ni siquiera abre bien. ¿Las arreglarán, Clara?, dijo mi madre con finalidad. La familia significa hacer sacrificios. Aparentemente, en su mente, la familia solo significaba que mis hijos debían sacrificarlo todo, mientras que los de Daniel nunca debían hacerlo. En ese momento, mi padre y mi hermano entraron por la puerta trasera. Ah, bien. ¿Estás en casa?, dijo mi padre al verme. Tenemos algunos cambios que debemos discutir. Sí, puedo ver eso, respondí, luchando por mantener un tono tranquilo. Movieron las pertenencias de mis hijos al sótano, sin mi permiso. Daniel se encogió de hombros. Necesitamos el espacio de arriba. Mateo se está volviendo más móvil y necesita espacio para desarrollarse adecuadamente. Además, Laura necesita un espacio tranquilo para sus llamadas de trabajo. Mis hijos necesitan un dormitorio seguro y apropiado, repliqué. El sótano está bien, dijo mi padre despectivamente. Puse algunas luces extra y puse unos restos de alfombra vieja. Deberían estar agradecidos de tener un lugar donde quedarse. Lo miré fijamente, viéndolo por primera vez realmente. Este hombre que me había criado, a quien había pasado años tratando de complacer, acababa de revelar lo poco que valoraba a mi persona y a mis hijos. Leo tiene asma, les recordé. El sótano es húmedo y tiene moho visible.
Podría provocarle un ataque grave. Estás exagerando como siempre, dijo Daniel con un rodar de ojos. Los niños son resilientes. Laura y yo crecimos en condiciones mucho peores, ¿verdad, cariño? Laura sintió de acuerdo, aunque yo sabía perfectamente que ella había crecido en una casa de 5 dormitorios en un suburbio adinerado. Miré a los 4 adultos que habían tomado esa decisión. Ninguno mostró un ápice de remordimiento o comprensión. Para ellos, esto era perfectamente razonable. La familia del niño de oro merecía lo mejor, mientras que mis hijos merecían las obras. Volví a la sala, donde Liu y Sofía esperaban ansiosos. Me miraron con tanta confianza, tanta esperanza de que yo arreglaría esta situación. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí. Una certeza tranquila sobre lo que debía suceder a continuación. Le sonreí. Una sonrisa genuina a pesar de las circunstancias. Y dije 3 palabras que lo cambiarían todo: hagan las maletas. Me miraron confundidos, pero simplemente asentí con ánimo. Confíen en mí, dije. Empaquen todo lo que sea importante para ustedes. Lo demás lo recogeremos mañana. Mi padre me había seguido a la sala y lo había oído. Por el amor de Dios, Clara, deja de ser tan dramática. Nadie te está pidiendo que te vayas. Me giré hacia él, manteniendo mi sonrisa. No, papá. Hoy me has dejado perfectamente claro dónde estamos tú y yo en esta familia y merecemos algo mejor. No tenían que decirlo. Sus acciones lo dejaron perfectamente claro. Mi padre se unió a nosotros, paseando por la habitación. Esto es por Daniel, ¿no es así? Siempre has estado celosa de él, negué con la cabeza. Esto no es para Daniel. Se trata de que Liu y Sofía fueron trasladados a un sótano inseguro, sin mi conocimiento ni consentimiento. Se trata de que ustedes declararon explícitamente que Mateo merece las mejores habitaciones simplemente porque es hijo de Daniel. Estás tergiversando nuestras palabras. Me acusó mi madre, lo estoy. Dijeron, y cité, nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones. ¿A qué se referían exactamente, sino a que mis hijos merecen menos? Ella no tuvo respuesta. Subí a ayudar a los gemelos a empacar sus pertenencias. La mayoría de su ropa cabía en 2 maletas grandes que había traído. Leo envolvió cuidadosamente sus libros favoritos y el kit de ciencias que había recibido por su cumpleaños. Sofía empacó su equipo deportivo y la caja de joyería que su padre le había regalado la Navidad pasada. Cuando bajamos con la primera carga, mi padre estaba esperando junto a la puerta. ¿A dónde van exactamente?, exigió. A esa casa misteriosa que dices haber alquilado. Nos quedaremos con una amiga hasta que nuestra casa esté lista, la próxima semana. Explicó, aunque no le debía esa información. ¿Y cómo planeas pagar el alquiler con tu sueldo de enfermera?, preguntó escéptico. El condescendencia en su tono hizo que algo se rompiera dentro de mí. Dejé las bolsas que llevaba y lo enfrenté directamente. Papá, gané 65,000 euros al año como enfermera pediátrica. Tengo un excelente historial crediticio, deudas mínimas y he estado ahorrando sistemáticamente durante casi 2 años. Soy totalmente capaz de mantener a mi familia sin su ayuda. Parecía genuinamente sorprendido. Se me ocurrió que no tenía idea de cuánto ganaba ni de cómo manejar mis finanzas. Simplemente había asumido que estaba luchando financieramente porque eso encajaba con su narrativa sobre mí. El mercado de alquiler está muy ajustado ahora mismo, intervino mi madre. ¿Cómo encontraste un lugar? He estado buscando durante meses, dije. Tengo amigos y contactos. El hecho de que no les conté sobre mis planes no significa que no los tuviera. Hicimos varios viajes para cargar todo en mi coche. Mis padres nos observaron en silencio, la realidad de nuestra partida finalmente calando hondo. Cuando empacamos todo lo que queríamos llevarnos, hice un último recorrido para asegurarme de no haber olvidado nada importante. En la cocina, encontré a mi madre preparando café. Sus movimientos eran mecánicos. Ya nos vamos, le dije. Ella se giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. No entiendo por qué haces esto. Somos familia, sí, lo somos, estuve de acuerdo. Por eso duele tanto. La familia debería hacer que los demás se sientan valorados y respetados. Leo y Sofía no se han sentido así aquí en mucho tiempo. Eso no es verdad, protestó débilmente. Mamá, ayer les dijiste que no merecían la misma calidad de alojamiento que su primo. ¿Cómo crees que eso los hizo sentir? Ella miró hacia otro lado. No lo dijimos con esa intención. ¿Con qué otra intención pudieron haberlo dicho? Ella no tenía respuesta. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre hizo un último intento. Esto es un error, Clara. Estás dejando que tu orgullo se interponga en lo que es mejor para tus hijos. No, papá. Por primera vez en mucho tiempo, estoy poniendo lo que es mejor para mis hijos por encima de todo lo demás, incluida su aprobación. Leo y Sofía se despidieron de sus abuelos. Podía ver que estaban conflictivos, ya que les habían enseñado a respetar y amar a estas personas que los habían herido tan casualmente. Mientras nos alejábamos en coche, Sofía preguntó, ¿volveremos a ver a la abuela y al abuelo alguna vez? Sí, le aseguré. Pero las cosas serán diferentes.
Visitaremos en nuestros términos cuando nos traten con respeto. Los siguientes días, en casa de Nancy, fueron pacíficos. Los gemelos parecían más ligeros, bromeando y jugando de maneras que no había visto en meses. Me tomé un día libre para finalizar los detalles de nuestro nuevo hogar, reuniéndose con el casero para obtener las llaves antes para poder mudarnos antes de la fecha oficial de inicio del contrato. La casa era pequeña pero perfecta para nosotros. 3 dormitorios, un pequeño patio trasero y una cocina con mucha luz natural. Estaba dentro de nuestro distrito escolar, así que los gemelos no tendrían que cambiar de escuela. Y lo suficientemente cerca del hospital como para que mi viaje al trabajo fuera más corto que desde la casa de mis padres. El viernes, mudamos nuestras pertenencias. Nancy y varios compañeros de trabajo vinieron a ayudar, convirtiendo lo que podría haber sido un día estresante en algo que se sintió como una celebración. Al anochecer, las camas estaban montadas. La cocina funcionaba y la sala tenía suficientes muebles para que nos sentáramos cómodamente. Esa noche, después de pedir pizza y que los gemelos se fueran a dormir a sus propias habitaciones por primera vez en casi 2 años, me senté sola en mi nueva sala de estar y finalmente me permití llorar. No por tristeza, aunque había algo de eso, sino por alivio y un agridulce sentido de logro. Mi teléfono había estado zumbando con mensajes de mis padres todo el día, desde acusaciones airadas hasta súplicas llorosas para que volviera a casa. Solo había respondido una vez para informarles que estábamos a salvo y instalados, y que me pondría en contacto cuando estuviera lista para seguir hablando. El lunes siguiente, mis padres aparecieron sin avisar en nuestra nueva casa. Acababa de dejar a los gemelos en la escuela y me estaba preparando para irme a mi turno. ¿Cómo encontraron nuestra dirección?, pregunté mientras los invitaba a entrar a regañadientes. Su tía Susana nos lo dijo, admitió mi padre. Ella pensó que deberíamos intentar reconciliarnos. Les preparé café mientras observaban nuestro modesto pero cómodo nuevo hogar. Es más pequeño de lo que esperaba, comentó mi madre, es perfecto para nosotros 3, respondí. Clara, queremos que vuelvas a casa, dijo mi padre, yendo directo al grano. Esto ha durado demasiado, este es nuestro hogar ahora, dije con firmeza, pero los niños necesitan a sus abuelos, insistió mi madre. Y a su tía y primo, lo que necesitan es ser tratados con respeto y amor, repliqué. Cuando puedan ofrecer eso de manera consistente, son bienvenidos a ser parte de sus vidas. Siempre los hemos amado, protestó mi madre, el amor no es solo un sentimiento, mamá. Es como tratas a las personas, son las decisiones que tomas las que demuestran lo que realmente valoras. Se quedaron casi 1 hora, pasando de las culpas a las apelaciones a la unidad familiar, y finalmente a un reconocimiento a regañadientes de que quizás habían sido insensibles. No nos dimos cuenta de cómo se veía desde tu perspectiva, concedió mi padre. Solo pensamos que estábamos ayudando a Daniel y Laura a superar un momento difícil, entiendo eso, dije. Pero los ayudaron a expensas del bienestar y la seguridad de mis hijos. Eso es algo que no puedo pasar por alto. Cuando se fueron, habíamos llegado a un entendimiento tentativo de que respetarán nuestra nueva situación de vida, y nosotros los visitamos para la cena del domingo en 2 semanas. Era un pequeño paso, pero era algo. Durante las siguientes semanas, la noticia de nuestra partida se extendió por la familia extensa. La mayoría nos apoyó, habiendo sido testigos del favoritismo de primera mano en varias reuniones familiares. La tía Susana, en particular, se convirtió en una visitante regular, trayendo galletas caseras e interés genuino en las vidas de los gemelos. En el trabajo, recibí una oportunidad inesperada, un ascenso a enfermera jefe en la planta pediátrica con un aumento salarial significativo. Las horas serían más regulares y con menos turnos nocturnos, dándome más tiempo con Liu y Sofía. Mientras tanto, me enteré a través de los rumores familiares de que Daniel y Laura estaban teniendo dificultades. Sin mí allí para ayudar con las tareas domésticas y el cuidado de los niños, estaban encontrando difícil manejar sus propias responsabilidades. Mi madre, ahora cerca de los 60, estaba agotada de intentar seguirle el ritmo a un bebé activo mientras mantenía la casa sin mi ayuda. Cuando asistimos a esa cena del domingo, 2 semanas después, el ambiente era tenso pero civil. Daniel y Laura estaban notablemente menos engreídos, quizás finalmente dándose cuenta de que mi presencia realmente había facilitado sus vidas de maneras que habían dado por sentadas. Lo más importante es que Liu y Sofía estaban más felices de lo que los había visto en años. El profesor de Liu informó que su concentración y participación habían mejorado drásticamente, y Sofía estaba prosperando en sus clases de clarinete, practicando a diario en su propia habitación, sin miedo a ser callada o criticada. Una noche, mientras arropaba a Sofía, dijo algo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Me gusta nuestra casa, mamá, dijo somnolienta. Siento que puedo respirar aquí, de toda la validación que podría haber recibido. La simple declaración de mi hija significó más.
Habíamos creado un hogar donde mis hijos podían respirar libremente, tanto literal como figuradamente, y eso valía todo lo que habíamos pasado para llegar allí. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó mi padre, mientras Liu y Sofía nos miraban con los ojos muy abiertos. Vayan, chicos, les dije suavemente. Vayan a empacar sus mochilas con lo más importante. Regresaremos por el resto mañana. Mientras se apresuraban a subir las escaleras, mi madre entró en la sala. ¿Qué tontería es esta hora? No puedes simplemente marcharte porque las cosas no salieron como querías. Daniel y Laura siguieron, con Mateo en brazos de Daniel. Parecía que toda la pandilla estaba lista para el enfrentamiento. Esto no se trata de que las cosas no salieran como yo quería, expliqué con calma. Se trata del respeto y la consideración básicos que han estado muy ausentes en este hogar. Te hemos dado un techo sobre tu cabeza durante casi 2 años, exclamó mi padre. ¿Cómo te atreves a hablar de falta de consideración? Sí, lo han hecho, reconocí. He estado agradecida. También he contribuido económicamente, he hecho la mayor parte de la cocina y la limpieza, y me he asegurado de que mis hijos respetaran sus reglas y su espacio. Pero hoy cruzaron una línea. Laura se burló. Es solo un cambio de habitaciones. Estás siendo ridículamente sensible, me giré hacia ella. ¿Cómo llamarías a esto si alguien moviera a tu hijo a un espacio inadecuado sin consultarte primero? Ella no tuvo respuesta. El sótano es perfectamente adecuado, insistió mi madre. Te criamos a ti y a Daniel, sin todos estos alojamientos especiales. Los niños de hoy en día parecen necesitarlo. El sótano tiene moho, repetí. Liu tiene asma. También está frío, húmedo y tiene salidas de emergencia inadecuadas. No es un dormitorio legal, bajo ningún código de vivienda. Mi padre agitó la mano con desdén. Esos códigos son solo extralimitación gubernamental. Casi me reí de lo absurdo. Las regulaciones de seguridad eran ahora una extralimitación gubernamental cuando le causaban inconvenientes. Pero sospechaba que él se sentiría diferente si fuera él quien fuera relegado a un alojamiento substandard. ¿A dónde exactamente crees que vas a ir?, preguntó Daniel con una sonrisa burlona. No es como si hubieras estado ahorrando mucho con tus hábitos de gasto. Y ahí estaba, el malentendido fundamental que todos compartían. Me veían como financieramente dependiente y irresponsable, a pesar de toda la evidencia en contrario. Realmente creían que no tenía opciones, ni agencia, ni capacidad para valerme por mí misma. Ahí es donde se equivocan, dije en voz baja. He estado ahorrando desde el día en que me mudé aquí. He estado trabajando turnos extra y construyendo mi fondo de emergencia. Y hace 3 semanas firmé el contrato de alquiler de una casa no muy lejos de aquí. El silencio atónito fue profundamente satisfactorio. Mi madre se recuperó primero. ¿Estabas planeando irte sin decirnos nada?, preguntó con una voz que temblaba de dolor fabricado. Planeaba darles un aviso adecuado la próxima semana, aclaré. La casa no estará disponible hasta el 1 de noviembre, pero los eventos de hoy aceleraron mi cronograma. No puedes estar hablando en serio, dijo Daniel. ¿Dónde te quedarás hasta entonces? Eso ya no es asunto suyo, respondí. En realidad, ya había hablado con Nancy del trabajo, quien me había ofrecido su habitación de invitados por unos días si era necesario. El rostro de mi padre había adquirido un tono alarmante de rojo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas?, escabulléndose a nuestras espaldas y luego saliendo corriendo por un desacuerdo menor, repetí con incredulidad. Movieron a mis hijos a un espacio inseguro, sin mi conocimiento ni consentimiento. Les dijeron a sus caras que no merecen la misma comodidad y consideración que su primo. Eso no es menor, papá. Es una declaración fundamental sobre cómo los valoras a ellos y a mí. Laura y Daniel regresaron con Mateo en el jeep de Daniel. Estamos listos, mamá, dijo Sofía, con una voz más firme de la que había escuchado en semanas. Emma está agarrando su estuche de clarinete. Y Liu tiene sus suministros de arte favoritos y el dragón de peluche, con el que ha dormido desde que tenía 3 años. Esto es ridículo, declaró mi madre. No puedes estar hablando en serio al irte ahora. Lo estamos, confirmé. Volveremos mañana a buscar nuestras cosas cuando todos hayan tenido la oportunidad de calmarse. Si sales por esa puerta, no esperes ser bienvenida de nuevo con los brazos abiertos, amenazó mi padre. Lo miré con tristeza. Dejé de esperar eso hace mucho tiempo, papá. Daniel dio un paso adelante, dándose cuenta de repente de que esto estaba sucediendo realmente. Vamos, hermana, hablemos de esto racionalmente. No hay necesidad de hacer un espectáculo delante de los niños. Mis hijos ya han visto exactamente dónde están parados en la jerarquía de esta familia, respondí. No hay nada más que discutir esta noche. Ayudé a Liu y Sofía a meter sus maletas en el coche, mientras mi familia nos observaba desde el porche, con expresiones que iban de la ira a la incredulidad. Habían estado tan seguros de su poder sobre mí, tan confiados en mi dependencia, que no podían procesar la realidad de mi partida. Mientras encendía el coche,
Mi madre se apresuró a acercarse a mi ventanilla. Clara, por favor, estás exagerando. Vuelve adentro y encontraremos una solución. Hablaremos mañana, cuando venga a buscar nuestras cosas, dije con firmeza. ¿Pero a dónde irás?, preguntó cuando la preocupación genuina finalmente rompió su indignación. A un lugar donde mis hijos sean valorados. Respondí simplemente y me alejé. En el espejo retrovisor, pude ver a Liu y Sofía mirando hacia atrás a la casa que había sido nuestro hogar durante casi 2 años. No con tristeza, me di cuenta, sino con alivio. ¿De verdad nos vamos a mudar a nuestra propia casa?, preguntó Liu con cautela. Casi, les dije. Tenemos una casa esperándonos, pero no podemos mudarnos hasta la próxima semana. Esta noche, nos quedaremos con mi amiga Nancy del trabajo. ¿Es por lo que hicieron el abuelo y la abuela?, preguntó Sofía y elegí mis palabras con cuidado. Es porque merecemos vivir en un lugar donde todos sean tratados con respeto y amabilidad. He estado planeando nuestra mudanza por un tiempo. Pero sí, lo que sucedió hoy me hizo darme cuenta de que teníamos que irnos antes. No me gustó cómo hablaron de nosotros, dijo Liu en voz baja. Como si no fuéramos importantes, mi corazón se encogió un poco ante sus palabras. Ustedes dos son increíblemente importantes. Y cualquiera que no pueda ver eso, no merece tenerlos en sus vidas. Cuando llegamos a casa de Nancy, nos dio una bienvenida cálida. Ya había preparado su habitación de invitados con un colchón inflable para los niños junto a la cama matrimonial que yo usaría. Incluso había comprado helado y alquilado una película para que la viéramos juntos. Mientras los gemelos se instalan, probando su helado con un entusiasmo apagado, Nancy me apartó. Estoy orgullosa de ti, me dijo simplemente. Su necesita coraje para establecer límites con la familia. Ojalá lo hubiera hecho antes, admití, antes de que hiriera así a mis hijos. Lo estás haciendo ahora, señaló ella. Eso es lo que importa. Esa noche, mientras Liu y Sofía dormían a mi lado en la habitación desconocida, sentí una extraña mezcla de emociones, tristeza por lo que debería haber sido, ira por cómo nos habían tratado, ansiedad por el futuro, pero debajo de todo, una poderosa sensación de paz. Por primera vez en años, me había defendido a mí misma y a mis hijos, sin dudar ni retractarme. Mañana traerán nuevos desafíos, recuperar nuestras pertenencias, capear la inevitable manipulación emocional, finalizar los arreglos para nuestro nuevo hogar. Pero esa noche, viendo a mis hijos dormir pacíficamente, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Finalmente estábamos rompiendo las cadenas. A la mañana siguiente, llamé para tomarme un día personal en el trabajo. Nancy se ofrecía a quedarse con los gemelos mientras yo regresaba a casa de mis padres para recoger nuestras cosas, pero decliné. Necesitan ver esto hasta el final, expliqué. Es importante que sepan que estamos haciendo esto juntos. Llegamos a casa de mis padres a las 10 de la mañana, sabiendo que todos estarían allí. Mi padre abrió la puerta con un ceño fruncido que se suavizó ligeramente al ver a los gemelos. ¿Vinieron a disculparse por su rabieta?, me preguntó. No, respondí con calma. Vinimos a buscar nuestras cosas. Su rostro se endureció de nuevo. Tu madre ha estado molesta toda la noche por tu salida dramática. Lamento que esté molesta, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería herir a mis padres. Solo necesitaba proteger a mis hijos. Pero igual nos vamos a mudar. Se hizo a un lado a regañadientes para dejarnos pasar. Mi madre estaba sentada en la sala, con los ojos enrojecidos por el llanto o la falta de sueño. Daniel y Laura estaban ausentes de forma llamativa. ¿Dónde están Daniel y Laura?, pregunté. Llevaron a Mateo al parque, respondió mi madre. Pensaron que sería menos estresante si no estuvieras aquí mientras recoges tus cosas. Al menos habían mostrado esa consideración. Liu, Sofía, suban a empacar su habitación, les indiqué. Recuerden lo que hablamos en el coche. Empaquen solo lo que necesitan y aman. El resto podemos reemplazarlo. Mientras subían las escaleras, mi madre se volvió hacia mí. No puedo creer que nos estés haciendo esto. No les estoy haciendo nada a ustedes, la corregí. Estoy haciendo algo por mis hijos y por mí. Te lo hemos dado todo, insistió ella. Te ofrecemos un lugar donde quedarte cuando no tenías a dónde ir, para ayudar con los niños durante tu divorcio. He estado agradecida, reconocí. Pero eso no significa que mis hijos deban ser tratados como menos valiosos que Mateo. Jamás dijimos eso, protestó ella. 6 meses después de nuestra abrupta partida de la casa de mis padres, nuestras vidas se habían transformado de maneras que apenas podía imaginar. Nuestra pequeña casa alquilada se había convertido en un verdadero hogar, lleno de risas, dibujos en el refrigerador y el caos cómodo de la vida familiar. Leo y Sofía habían florecido, su confianza regresaba al asentarse en un entorno donde eran valorados y respetados. Mi ascenso a enfermera jefe había venido no solo con un mejor horario y un salario más alto, sino también con nuevas responsabilidades que me desafiaban y me llenaban profesionalmente. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que estaba prosperando en lugar de solo sobrevivir.
nuestra relación con mis padres había evolucionado hacia algo cautelosamente cordial. Las cenas de los domingos se habían convertido en una tradición mensual con límites claros establecidos y, en su mayoría, respetados. Mi madre había comenzado lentamente a reconocer el favoritismo que había impregnado nuestra dinámica familiar, aunque mi padre todavía luchaba por ver su papel en lo que había sucedido. He estado pensando mucho en el otoño pasado, dijo mi madre durante una de sus visitas a nuestro hogar. Ella había comenzado a venir ocasionalmente sola, sin mi padre. No me di cuenta de cuánto estamos lastimando a Leo y Sofía. ¿Qué te hizo verlo? Pregunté, genuinamente curiosa sobre su evolución. Ella suspiró, pareciendo mayor de lo que era. Después de que te fuiste, nada fue igual. Daniel y Laura se quedaron un mes más, pero sin ti. Estaba abrumada tratando de mantener la casa y ayudar con Mateo. Empecé a darme cuenta de cuánto estabas haciendo, de cuánto te había dado por sentada. Fue lo más parecido a una disculpa que había recibido, y lo acepté como tal. Luego continuó, Daniel y Laura empezaron a discutir todo el tiempo sobre el cuidado de los niños, sobre la renovación que nunca parecía terminar, sobre el dinero. Se mudaron de vuelta a su casa antes de Navidad, a pesar de que el trabajo no estaba terminado. No me sorprendió. Daniel y Laura siempre habían presentado un frente unido en público, pero yo había vislumbrado grietas en su relación. Sin el amortiguador de la aprobación constante de mis padres y mi apoyo práctico, esas grietas aparentemente se habían ensanchado. ¿Cómo están ahora?, pregunté, más por cortesía que por preocupación genuina. Están en terapia de pareja, admitió mi madre. Tu padre piensa que es una tontería, pero creo que podría ayudarles. Laura había vuelto a trabajar a tiempo completo, y estaban teniendo problemas con los arreglos de la guardería. Asentí, sintiendo un pinchazo de simpatía a pesar de todo. La crianza era desafiante en las mejores circunstancias, y su relación nunca pareció construida sobre los cimientos más sólidos. El cambio más significativo, sin embargo, estaba en mis hijos. La ansiedad de Liu había desaparecido casi por completo y su creatividad natural había resurgido. Se había unido a un programa de arte extraescolar y estaba prosperando bajo la tutoría de un profesor paciente que reconocía su talento. Sofía había entrado en la banda avanzada de la escuela y hablaba de intentar entrar al equipo de fútbol en primavera. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos armando un rompecabezas, un ritual familiar tranquilo que habíamos establecido en nuestro nuevo hogar, Sofía abordó el tema de sus abuelos. Mamá, ¿por qué crees que la abuela y el abuelo nos trataban diferente a Mateo? Preguntó con cuidado, encajando una pieza. Consideré cuidadosamente mi respuesta. Creo que las personas a veces tienen ideas fijas sobre los demás que les dificultan ver con claridad. La abuela y el abuelo siempre vieron al tío Daniel como especial y merecedor de atención extra. Cuando él tuvo a Mateo, transfirieron esos sentimientos a él, pero nosotros también somos sus nietos, señaló Leo. Sí, lo son, estuve de acuerdo. Ellos los quieren. Simplemente no sabían cómo demostrarlo de manera equitativa o justa. ¿Es por eso que nos fuimos?, preguntó Sofía. ¿Por qué no eran justos? Nos fuimos porque todos merecen ser tratados con respeto y amabilidad, expliqué. Cuando eso no estaba sucediendo, necesitábamos crear nuestro propio espacio donde todos pudiéramos prosperar. Leo asintió pensativamente. De todos modos, me gusta más aquí. En la casa de la abuela y el abuelo, siempre sentía que estorbaba. Nunca estorban aquí, le aseguré. Esta es su casa y pertenecen aquí exactamente como son. La conversación cambió a otros temas, pero me impresionó la madurez con la que estaban procesando lo sucedido. Los niños eran notablemente resilientes cuando se les brindaba seguridad, consistencia y comunicación honesta. En abril, surgió una oportunidad inesperada. Una pequeña casa de 3 dormitorios en nuestro vecindario salió a la venta con un precio apenas al alcance, gracias a mi ascenso y mis ahorros cuidadosos. Después de consultar con un corredor hipotecario y revisar mis finanzas, hice una oferta. Para mi sorpresa y deleite, fue aceptada. Ser propietaria de una casa había sido un sueño distante cuando dejamos la casa de mis padres, algo que esperaba para un futuro nebuloso. Ahora, menos de un año después, se estaba haciendo realidad. La casa necesitaba algunas actualizaciones cosméticas, pero estaba estructuralmente sólida y en una excelente ubicación. Lo más importante es que sería nuestra. Cuando compartí la noticia con los gemelos, su emoción fue contagiosa. Inmediatamente comenzaron a planificar cómo decoran sus habitaciones. ¿Qué color deberías pintar la puerta principal? ¿Dónde plantaremos un jardín en el pequeño patio trasero? ¿Podemos tener un perro cuando nos mudemos?, preguntó Leo con esperanza. Ya veremos, respondí, sin querer comprometerse todavía, pero la idea me gustaba. Un perro completaría nuestra pequeña familia de muchas maneras. El proceso de compra de la casa trajo de vuelta a mi padre en nuestras vidas de una manera inesperada. A pesar de nuestra relación todavía tensa, él tenía experiencia en la compra de viviendas y se ofreció a revisar el informe de inspección conmigo. Al techo le quedan al menos 5 años.
dijo mientras nos sentábamos en la mesa de mi cocina, revisando los documentos. Pero querrán presupuestar el reemplazo del calentador de agua más temprano que tarde. Su consejo práctico fue útil, y aprecié que estuviera haciendo un esfuerzo por apoyarme sin controlar ni criticar mis decisiones. Fue un pequeño pero significativo cambio en nuestra dinámica. Estoy orgullosa de ti, Clara, dijo inesperadamente cuando se iba. Comprar una casa tú sola no es un logro menor. Las palabras que había anhelado escuchar durante la mayor parte de mi vida me tomaron por sorpresa. Gracias, papá, logré responder. Sé que, no siempre he sido justo, continuó con dificultad. Tu madre y yo hemos estado hablando mucho sobre cómo manejamos las cosas. No puedo cambiar el pasado, pero me gustaría hacerlo mejor de ahora en adelante. No fue una disculpa completa, pero viniendo de mi orgulloso y obstinado padre, fue monumental. A mí también me gustaría eso, le dije. Sinceramente, el día que cerramos la casa, Liu y Sofía estaban en la escuela. Firmé los papeles sola, pero tomé una foto de las llaves para mostrarlas cuando regresaran a casa. Mientras estaba de pie en la sala vacía de nuestra nueva casa, mi en casa, sentí una oleada de emoción tan poderosa que me hizo llorar. Hace 2 años, era una madre recién divorciada, insegura sobre mi futuro y dependiente del apoyo condicional de mis padres. Ahora, era propietaria de una vivienda, progresando en mi carrera y, lo más importante, proporcionando a mis hijos el hogar estable y amoroso que merecían. El viaje había sido doloroso a veces, obligándome a confrontar verdades duras sobre mi familia y sobre mí misma. Tuve que aprender que establecer límites no era egoísta, sino necesario, que defender a mis hijos significaba a veces alejarme de situaciones tóxicas, y que mi valor no estaba determinado por las percepciones de los demás. Nos mudamos a nuestra nueva casa un sábado soleado de mayo con la ayuda de amigos, colegas y, sí, incluso mis padres. El ambiente era festivo mientras organizamos los muebles. Desempacamos cajas y pedíamos pizza para todos los que habían ayudado. Al anochecer, cuando solo mis padres permanecían, nos sentamos juntos en mi nuevo porche trasero, observando a Liu y Sofía explorar el patio. Esta es una buena casa, dijo mi madre en voz baja. Lo has hecho bien, Clara, gracias, respondí, aceptando el cumplido sin calificación ni duda. Mientras el sol se ponía en nuestro primer día, en nuestro nuevo hogar, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta aquí, el dolor de ese día de octubre, cuando mis hijos fueron considerados menos dignos que su primo. Se había transformado en el catalizador para un cambio positivo. A veces, las mayores traiciones conducen a las partidas más necesarias, lo que parecía un final. El día que empacamos nuestras maletas y dejamos la casa de mis padres, había sido en realidad un comienzo, el comienzo del autorretrato, de la verdadera independencia. Demostrarles a mis hijos lo que significaba defenderse a uno mismo y a quienes se ama. La familia. Había aprendido, no se trataba solo de sangre u obligación. Se trataba de respeto mutuo, amabilidad constante y la elección de valorar a cada persona por quien realmente era. Mis hijos y yo habíamos creado nuestra propia unidad familiar, fuerte y solidaria, y habíamos abierto nuestro círculo para incluir a aquellos que nos trataban con la dignidad que merecíamos. Mientras arropaba a los gemelos esa noche en sus propias habitaciones. En nuestra propia casa, sentí una profunda sensación de paz. Habíamos superado la tormenta y por fin habíamos encontrado tierra firme. ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil para proteger el bienestar de su familia? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Si esto les resonó, por favor, denle un me gusta a este video y suscríbanse para escuchar más historias reales de superación de desafíos familiares. Recuerden, a veces, lo más valiente que pueden hacer es empacar sus maletas y crear la vida que ustedes y sus hijos merecen. Gracias por escuchar y que siempre encuentren el coraje para defender lo que es correcto, especialmente cuando es difícil.